La parte superficial es la que es boca abajo, como si fuera blanca boca abajo. El epitelio de revestimiento está acá abajo. Luego viene la lámina propia, la glándula pilórica, cristalática, muscular de la mucosa. Todo esto corresponde a estómago región pilórica. Pero miren lo que pasó aquí. La muscular de la mucosa se fragmenta, se disocia y ¿qué pasa? Las glándulas que solamente estaban aquí en la lámina propia pasan hacia dónde? Las glándulas sigue la muscular externa, mira todo lo que te falta. Y después viene la astenoma, ni siquiera apéndice. Recuerda que apéndice solamente estómago. Está con apéndice. Entonces, justo allí, miren que justo allí es el pasaje píloro, está de este lado, y aquí inicia el duodeno. O sea, este es el pasaje píloro-duodenal. Comienzo y miren lo que veo ahora. Una muscular de la mucosa, que es este músculo liso que yo veo aquí, miren que ya no es continua. ¿Cómo está la muscular de la mucosa? Mírenla aquí, mírenla aquí, mírenla aquí, mírenla aquí, mírenla aquí, mírenla aquí. ¿Cómo está? Está fragmentada. Entonces, si está fragmentada, miren que aquí se ve el epitelio de revestimiento. O sea que esta es la lámina propia y esta sería la submucosa. Muy bien, Joao. Esta es la submucosa. Lámina propia, muscular de la mucosa y submucosa. Lámina propia. Repito, el epitelio de revestimiento está aquí, mírenlo aquí. Esta es la lámina propia. Esta es la muscular de la mucosa. Por consiguiente, esto que está debajo de la muscular de la mucosa es la submucosa. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy observando aquí? Una muscular de la mucosa fragmentada disociada. Unas glándulas que ocupan tanto la lámina propia como la submucosa. Fíjense dónde estoy. Las glándulas están ocupando los dos sitios. La muscular, la lámina propia y la submucosa. Entonces, este órgano se llama duodeno. Es el único que tiene glándulas ubicadas tanto en la lámina propia como en la submucosa. Y su muscular de la mucosa es disociada, fragmentada. ¿Cuál otro órgano fue que vimos ahorita que tenía glándulas de la mucosa? Esófago. Esófago. ¿Tiene la muscular de la mucosa disociada, fragmentada? No. ¿Tiene glándulas de la lámina propia? Sí. No. Lo tiene en la submucosa. El esófago solo tiene glándulas ubicadas en la submucosa. El esófago, repite Wilson, solo tiene glándulas ubicadas en la submucosa. El duodeno no tiene que glándulas. estamos viendo todo esto como órgano del duodeno, la primera porción del intestino delgado. El duodeno tiene glándulas tanto en la lámina propia como en la submucosa. Y su muscular de la mucosa está disociada o fragmentada. ¿Entendido? Perfecto. Bueno. Al final del duodeno Fragmentado. empiezan a aparecer en la lámina propia, además de las glándulas de Brunner. Ahora, ¿cómo se llamaban esas glándulas? Recuerden, glándulas de Brunner. Estas glándulas de Brunner, miren que además de las glándulas de Brunner, empiezan a aparecer estas glándulas que están aquí. Miren que ya tienen células calciformes. ¿Sí las están viendo? Estos huequitos blancos que yo veo allí son células calciformes. Vamos a ponerse Yo no, güey. Imagínese. Vamos a ponerle el mayor. Esta, aquí estaría la lámina propia, porque yo sé que por acá está el epitelio. Esta sería la lámina propia y están ubicadas las glándulas. Esta es la muscular de la mucosa fragmentada y disociada, y aquí estaría la submucosa, donde también hay glándulas ubicadas. O sea que todo esto corresponde al duodeno, la primera porción del intestino delgado. Y estas glándulas aquí se van a llamar glándulas de Brunner. Miren lo que les decía ahorita, son células mucosas que tienen el núcleo aplanado a la base y que todo el citoplasma casi ni se colorea, porque son células producedoras de moho. ¿Ya? Vamos para acá, donde estábamos ahorita. Lo que les estaba diciendo. En la lámina propia de Brunner, las blanquitas eran de Brunner, pero ahora voy a hablar de estas que son diferentes. Fíjense que son diferentes. Miren esta. El epitelio de revestimiento
Cuando hablamos del estómago, ¿cuál es el epitelio que tiene en el estómago? Cilíndrico, espero que todos me contesten en coro. Cilíndrico simple. Es un epitelio secretor y es cilíndrico simple. El epitelio del intestino, desde que entramos al duodeno, el epitelio cambia y se vuelve epitelio cilíndrico simple con microvellosidades Ejemplo cariciforme. las cariciformes. Ahora sí las ves. Ajá, claro. Ahí se ve. El epitelio del intestino invagina hacia la lámina propia, la que está aquí arriba, invagina, siguiente hacia la lámina propia y forma estas glándulas que se llaman como cristas o glándulas de Lieberkühn. La que estoy viendo aquí, todas estas que ustedes ven aquí, son cristas o glándulas de Lieberkühn. Vuelvo otra vez a 4, entonces si se pierde mucho. No ven tantas. Vamos al 4 otra vez. Células calciformes. ¿Sí las ven ahora? ¿Sí las distinguen ahora? Entonces todo esto son glándulas, cristas o glándulas de Lieberkühn. Se piensa que todavía estamos en el duodeno. ¿Por qué sé que todavía estoy en el duodeno? Miren que la muscular de la mucosa todavía está fragmentada. Y hay glándulas de Brunner tanto en la lámina propia como en la submucosa. Y además de eso, al final del duodeno, además de existir las glándulas de Brunner, al final del duodeno aparecen estas glándulas, que son las glándulas de Lieberkühn. Y esas son las que vamos a ver en el resto del intestino. Ya después que pasamos al yeyuno ilio, que pasamos al intestino grueso, ya no hay glándulas de Brunner, ya solamente va a haber cristas o glándulas de Lieberkühn. Y la muscular de la mucosa vuelve nuevamente por su curso. Háblalo. Ve. ¿Qué será? ¿Dónde estoy aquí? ¿Toda esta capa qué será? Esta grande que está aquí, de músculo liso. Todo esto en las dos orientaciones, una circular y una longitudinal. ¿Cómo se llama esta capa? La muscular ¿qué? Muscular externa. Esta que está aquí es la que de músculo liso que está aquí. Muscular interno. Muscular interna o muscular de la mucosa. Hasta aquí llega la mucosa, que es esta. Aquí estaría el epitelio de revestimiento. Todo esto es la lámina propia. Y aquí es la muscular de la mucosa. Hasta ahí llega la mucosa. Eso es intestino, ¿no? Todo esto es intestino delgado y yeyuno ilio. Esta partecita que está aquí es de tejido conectivo denso y irregular y es la submucosa. La capa que se encuentra entre la muscular de la mucosa y la muscular externa se va a llamar submucosa. Submucosa. Primero es la mucosa, luego viene la submucosa, luego viene la muscular externa, que es todo esto en sus dos orientaciones. Aquí el músculo quedó cortado longitudinalmente y aquí el músculo quedó cortado transversalmente. Pero es el mismo tejido muscular liso. Y por último estaría la serosa. Aquí se ve estos pedacitos del epitelio blanco líquido. Toda esta parte sería la serosa. Todo este, mírenlo aquí. Todo este seroso. Aquí estaría el peritoneo, este pedacito de tejido epitelial blanco simple que está aquí, y eso por el cigolar. O sea que toda esta serosa, muscular externa, submucosa, muscular de la mucosa, todo esto es lámina propia desde aquí hasta aquí, y todos estos tubitos que ustedes ven aquí llenos de células caliciformes, todos estos tubitos largos que yo veo aquí dibujando la lámina propia, son las cristas o glándulas de Lieberkühn. Cristas o glándulas de Lieberkühn. Miren
¿qué hace aquí esto? ¿Qué hace el epitelio? El epitelio, miren lo que hace. El epitelio sube Y baja. ¿cierto? Sube y la lámina propia también sube con el epitelio. Esta elevación que hace el epitelio y la lámina propia, esta estructura de arriba que ustedes ven aquí, que parecen unos dedos, es lo que se llama vellosidad intestinal. Y recuerden que es uno de los 3 mecanismos que tiene el intestino delgado y el novilio para aumentar su superficie de absorción. Entonces, esto se va a llamar vellosidad intestinal. Y este es un corte transversal de la vellosidad intestinal. Y cuando lo están cortando, la vellosidad se dobla y el corte la toma y queda como si estuviese por el aire. Pero es igualito. Todas salen igual. Todas hacen esto. Lo único es que esta quedó cortada transversalmente. Es como si yo cortara esta aquí así y me quedara sola, aislada de arriba. Pero son dos huevos del corte. Este es corte longitudinal y este es un corte transversal de la vellosidad intestinal. Entonces, si yo les digo a ustedes, una vellosidad intestinal, ¿por qué está formada? Por un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades y células calciformes que lo revisten. Y por un núcleo quiere decir la parte central de esa vellosidad de que está formada, de un tejido conectivo laxo que corresponde a la lámina propia. O sea, todo ese conectivo laxo que está aquí corresponde a la lámina propia. Recuerden que desde el epitelio hasta la muscular de la mucosa todo se llama lámina propia y es tejido conectivo laxo. Lo único es que aquí en el intestino delgado y en el novilio, esta lámina propia está ocupada por estos tubitos, después que el epitelio impaginó hacia la lámina propia y formó estos tubos que se llaman cristas o glándulas de Lieberkühn. ¿Entendido? ¿Sí o no? Yeah. Yes. Pero aquí en el centro no se ve muy bien, pero ustedes ven esto que está aquí en la punta del indicador. Hay como unos pedacitos que se ve más rojito, más rosado. Ajá. Esto que está aquí, mira aquí, este que está aquí, larguito, esto que está aquí, esto es músculo liso. Simplemente esos son tejidos de músculo liso que vienen desde la muscular de la mucosa, entran hacia el centro de la vellosidad intestinal y le dan la movilidad a la vellosidad intestinal. O sea, que está revuelto el tejido conectivo con el músculo liso. Exacto. Fibras de músculo liso que vienen desde acá y este músculo se llama músculo de Bruch. Músculo de Bruch. Y es el que le da la movilidad a la vellosidad intestinal. Mira, aquí se ve mejor. Aquí se ve más rosadito, todo eso que está aquí es músculo de Bruch. Está en el centro de las vellosidades intestinales y le da la movilidad a la vellosidad intestinal. Su mucosa, que sería todo esto aquí, que ya se perdió el tejido, se partió y se perdió. Y aquí donde estarían ubicados el plexo mientérico de abuela, en esta zona. Y en esta zona estaría el plexo submucoso, que conforma lo que se llama el sistema nervioso entérico, que tiene el propio del tubo digestivo. Recuerden que el sistema nervioso que está inervado por el entérico, formado por el plexo submucoso, que está indicado en la submucosa, y el plexo mientérico de Auerbach, que está aquí situado entre las dos capas, entre la circular y la longitudinal de la capa muscular externa. Y además de eso, también lo irriga el simpático y el parasimpático. Bueno, eso era el intestino delgado, yeyuno y vamos al intestino grueso. Intestino grueso. Está boca abajo la placa. No miremos aquí. Miren acá. El epitelio de revestimiento sigue siendo el mismo. ¿Cuál era el mismo? Cuando digo el mismo, ¿cuál es el mismo? Muy bien. Bueno, todas Bueno, entonces todo este epitelio es lo mismo y fíjense que igual que el anterior, este epitelio impagina, se mete hacia la lámina propia y forma estos tubitos que están aquí. Todos estos
delgado y ayuno híbrido. O sea que son glándulas, cristas o glándulas de Lieberkühn. ¿Y llegan hacia dónde? Llegan hasta la muscular de la mucosa, que es toda esta que está aquí. Todo esto es muscular de la mucosa. O sea que desde aquí hasta acá es la mucosa, el epitelio de revestimiento, lámina propia ocupada por todas estas glándulas. Y aquí estaría la muscular de la mucosa. Lo que está por debajo de la mucosa, de la muscular de la mucosa, ¿qué corresponde a esto? Tejido conectivo. Tejido conectivo denso irregular, que corresponde a quién? A la submucosa. Muy bien, Joao. A la submucosa. Después de la submucosa, que sería esta que está aquí, esta es la muscular de la mucosa, esta es la submucosa, viene esta capa que sería ¿cuál? La muscular externa, que es el músculo liso. Y por último sería la serosa, que es toda esta que está aquí. La serosa, muscular externa, submucosa de tejido conectivo denso irregular, la mucosa, que está formada por la muscular de la mucosa, la lámina propia, que es todo este sitio donde están ubicadas estas glándulas, que son las glándulas de Lieberkühn, y el epitelio crítico, simple, con microvellosidades, células calciformes. ¿Qué me llamó la atención aquí? Dos cosas llaman la atención con respecto al intestino delgado y ayuno híbrido. Muchísimas más, miren, células calciformes. Se ven casi todas blancas, son pocas las células cilíndricas que veo. Y segundo, no tiene que tenía acá el intestino delgado y ayuno híbrido. Microvellosidades sí tiene el epitelio. ¿Qué no tiene? ¿Qué no tiene el intestino grueso que tenía el intestino delgado? Había unas estructuras que yo les dije, vellosidades intestinales. No hay vellosidades intestinales, fíjense que no hay. ¿Y por qué no hay vellosidades intestinales? Porque ahí no... Se va por el movimiento. Porque tiene una sustancia necesaria, pero creo que ya hay muy bien, Laura. Aquí en el intestino grueso prácticamente es poco lo que se absorbe ya. Recuerden que la mayor absorción, mayor absorción se hace en el intestino delgado y el ayuno híbrido. Aquí prácticamente la absorción ya es agua o electrolítico, pero ya no hay esa absorción tan intensa como la hay en el ayuno híbrido. Por eso aquí no son necesarias las vellosidades intestinales. Es uno de los tres mecanismos de Liebig para aumentar la superficie de absorción del intestino delgado y ayuno híbrido, las vellosidades intestinales. Primero, ¿cuál es? La microvellosidad que tiene el epitelio. Es el primer mecanismo de aumentar la superficie de absorción. Segundo, las vellosidades intestinales. Y tercero, las válvulas circulares, los pliegues circulares o válvulas de Kercher, que ya es una elevación ya que hace toda la mucosa y la submucosa. Ya no solamente, cuando hablamos de vellosidades intestinales, se está elevando el epitelio y la lámina propia. Cuando hablamos de pliegues circulares, se eleva toda la mucosa y la submucosa. O sea que el núcleo de un pliegue circular es submucosa. El núcleo de una vellosidad intestinal es lámina propia. Con más bajita. Por encima. Entonces, repito, aquí no hay vellosidad intestinal, y la absorción ya es prácticamente solamente agua o electrolito. Y por último, hay un pedacito del intestino grueso que se llama cómo, que tiene luz estrecha, que lo reconozco porque tiene una cantidad de nódulos linfoides, un acúmulo de linfocitos que están aquí. Miren que hay cantidades de nódulos linfoides. Esto. Bueno, apéndice. Y escribimos al apéndice, ¿verdad? Teoría. Teoría, por eso se dice. Entonces, este es el apéndice. Tiene lo mismo, el mismo epitelio de revestimiento, epitelial, cilíndrico, simple, con microvellosidad, células calciformes. Tiene las mismas glándulas. ¿Cuáles son estas glándulas? Estas mismas glándulas, cristas o glándulas de Lieberkühn, todas estas que están aquí,
seguiría la submucosa, y luego seguiría la muscular externa, y por último sería la serosa. Sería serosa, muscular externa, que es esta que está aquí, submucosa, que es esta que está acá. Por aquí debería estar la lámina propia, pero resulta que todos estos nódulos, son nódulos, son linfocitos que se acumulan y forman una estructura que se llama nódulo linfoide. O sea, esto es como para defensa de todo lo que te queda aquí almacenado en esta luz, todo lo que entra aquí, para que no dé una apendicitis. Miren que estos nódulos están aquí atentos. ¿Por qué?